Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra capacitación en Introducción al Diseño de Plantas Industriales, dictada por la ingeniera Mónica Arteaga. Es importante mantener micrófonos apagados durante toda la capacitación. De igual manera, estimados participantes, solicitamos que las preguntas se las realicen en la parte del chat virtual, ya que daremos lectura a las mismas a la final de la capacitación. Nosotros somos Estrategia, una empresa de consultoría en gestión alimentaria y empresarial, que desde el mes de marzo del 2020 hemos dictado distintas capacitaciones y charlas gratuitas para ustedes mientras pasamos este tiempo en casa, para así aprovechar al máximo nuestro tiempo, adquiriendo nuevos conocimientos sobre diversos temas de interés. Por esta razón, en Estrategia decidimos extender nuestras invitaciones a distintos capacitadores para que nos puedan ilustrar con su conocimiento. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan esta noche desde diferentes países y desde nuestro querido Ecuador. Nosotros somos una empresa ecuatoriana y enviamos un abrazo a todos quienes nos acompañan esta noche. Antes de iniciar, quiero informarles que al final sortearemos becas del 100, 75, 50 y 25% de descuento para el curso de diseño de plantas industriales que se dará del 2 al 4 de junio del presente año de 7 a 9 p.m. en hora Ecuador, el cual tiene una inversión de $150. Les pido que queden atentos al final de la capacitación. Esta noche tengo el honor de presentar a nuestra ponente, la ingeniera Mónica Arteaga, quien es ingeniera en alimentos, posee un diplomado líder en gestión de la inocuidad de alimentos basado en la norma ISO 22000, auditor BPM, auditor ISO 22000, auditor BASAC, auditor ISO 9001, además es PCQI calificada por la FDA. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra estimada ingeniera Mónica Arteaga. Estimada ingeniera, creo que tenemos problemas con el audio. Estimados participantes, pedimos disculpas por el inconveniente. En unos breves minutos, nuestra estimada ingeniera se va a volver a conectar para empezar la capacitación. Listo, muy bien. Ahí vamos a probar si me pueden escuchar. ¿Sí? Ya, perfecto. Nos dicen que sí acá en el chat. Muy bien. Les estaba comentando que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche y muchísimas gracias por su puntualidad. También había agradecido a Michelle por la gentil presentación y a todos por estar conectados acá esta noche.
Les comentaba que este martes vamos a hablar nosotros sobre el diseño de plantas industriales y también sobre el diseño de establecimientos en los cuales se elaboran o fabrican alimentos con base a las diferentes normativas que existen a nivel mundial, y estas normativas nos ayudan a nosotros a mantener la inocuidad alimentaria. Entonces, esta noche nosotros vamos a estar conociendo un poco sobre lo que conocemos como diseño higiénico sanitario. Vamos a hablar sobre la forma en la cual nosotros debemos manejar las diferentes infraestructuras dependiendo del tipo de negocio que nosotros vayamos a desarrollar o que ya estamos desarrollando o ya nos encontramos inclusive muchas veces produciendo. Entonces, esta noche vamos a hablar de ello. Sin embargo, es importante mencionarles que nosotros vamos a tener en 15 días el curso completo sobre diseño de plantas industriales para poder ampliar un poco más de este tema, debido a que nuestro tiempo esta noche es corto. Como ustedes saben, tenemos un tiempo limitado para poder realizar estas capacitaciones que son gratuitas para todos ustedes. Quiero mandar un abrazo a Colombia, que nos acompañan esta noche. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre el diseño higiénico sanitario. ¿Por qué nosotros decimos un diseño higiénico sanitario? Higiénico porque debe conservar todas las acciones que nosotros realicemos para poder elaborar alimentos inocuos. ¿Qué quiere decir un alimento inocuo? Un alimento que no va a causar ningún tipo de daño al consumidor, un alimento que no va a enfermar al consumidor. Estos alimentos solo van a poder ser elaborados en establecimientos que cumplan con estos requisitos sanitarios. Estos requisitos sanitarios para poder producirlos de una forma segura, de una forma confiable, de una forma correcta, por medio de la cual entreguemos al consumidor estos productos que no los van a causar ningún tipo de daño. ¿Qué conseguimos con eso? La fidelización del cliente con nuestra marca y evitar las famosas ETAs, las enfermedades transmitidas por los alimentos, y por ende que nuestros consumidores lleguen a enfermar. Esta noche nosotros vamos a conversar sobre cómo tienen que estar diseñadas las instalaciones, cómo intervienen los equipos y utensilios con respecto a sus materiales, cómo deben estar especificadas o establecidas las zonas de envasado, etiquetado, empaquetado, almacenamiento también. Vamos nosotros a ir analizando dónde debe estar localizado el establecimiento, cómo debemos nosotros gestionar las áreas externas, cómo debemos realizar el diseño y construcción cuando vamos a hacer un establecimiento nuevo, o si ya tenemos un establecimiento que se encuentre funcionando, qué readecuaciones debemos nosotros realizar para poder producir bajo todas las normas de inocuidad alimentaria. Vamos a hablar también sobre cómo tienen que estar distribuidas las diferentes áreas, sus pisos, sus paredes, sus techos, sus drenajes y las instalaciones como tal. Vamos a hablar de pisos, ventanas, puertas, escaleras, elevadores y estructuras complementarias. También de las instalaciones, ya sean eléctricas o instalaciones de agua, diferentes áreas donde las personas comparten en comunidad, digámoslo así, porque pueden compartir vestidores, comedores, aduanas sanitarias, y también dentro de ello estaremos hablando un poco sobre el COVID-19 y cómo la industria ha tenido que quizás incrementar un poco más los controles y ciertas industrias readecuar varias de sus áreas para disminuir los contagios también. Muy bien, vamos a dar inicio. Y recuerden también que si ustedes tienen alguna pregunta, las pueden ir haciendo en el chat y al final de la presentación nos va a ayudar Michelle dando lectura para poder responder todas sus consultas. Dentro del diseño higiénico sanitario de cualquier establecimiento, nosotros vamos a necesitar que nuestras instalaciones mantengan una infraestructura que en su mayoría sea hermética. ¿Qué queremos decir con hermético? Como estos termos que nosotros utilizamos muchas veces o envases para tomar café o para beber agua. Estos envases herméticos mantienen el líquido que está dentro de ellos, ya sea frío o caliente. En este caso, nosotros, bajo normativas, se recomienda que nuestros establecimientos sean en su mayoría herméticos. ¿Para qué? Para evitar que los contaminantes del exterior puedan ingresar a nuestro establecimiento. Sin embargo, debemos nosotros cuidar mucho el
flujo de aire para que también no pueda existir contaminación propia del establecimiento por falta de circulación correcta del aire. Entonces, en su mayoría, nuestra infraestructura debe ser hermética, pero manteniendo ciertos sistemas de aire para que puedan mantenerse un equilibrio y así nuestros productos puedan desarrollarse en un ambiente totalmente inocuo. Nuestra infraestructura debe estar basada desde un inicio en estructuras que sean sólidas, que no permitan la permeabilidad desde el exterior de agua lluvia, de polvo, de insectos, plagas o cualquier otro contaminante que pueda venir desde el exterior. Nuestras instalaciones deben estar divididas en diferentes áreas, las cuales nos permitan de forma frecuente tener una accesibilidad para la limpieza y el mantenimiento. Esto solo lo vamos a lograr cuando tengamos espacios bien establecidos y no es necesario que nuestro establecimiento sea muy grande, tengamos un área súper extensa para poder mantener por áreas separadas, por departamentos, cada uno de nuestras partes de proceso. Sin embargo, va a ser importante que cada una de las etapas que nosotros vamos a mantener se encuentre bien identificada para prevenir sobre todo la contaminación cruzada. Recordemos nuevamente que el tamaño de la industria no va a ser importante, sino la forma en la cual nosotros ordenamos nuestro flujo de proceso para evitar que exista contaminación cruzada, no solo por los alimentos, sino también por el flujo incorrecto de materiales o de personas. Va a ser importante también que la infraestructura de nuestro establecimiento no permita ni el ingreso ni el alojamiento de plagas. De esta manera, nosotros vamos a garantizar que las plagas, ya sean insectos, aves, roedores o cualquier otra plaga, no ingresen a nuestro establecimiento. Es importante, además, que nuestro establecimiento no se convierta en un refugio para estas plagas. ¿Cómo vamos a lograr esto? Manteniendo nuestra infraestructura de forma hermética, como lo habíamos dicho hace un momento. Manteniendo las puertas cerradas, que nuestras puertas, ventanas, paredes y techos no cuenten con aberturas, por más pequeñas que éstas sean, para permitir el ingreso de los roedores o de cualquier otra plaga a nuestro establecimiento. Va a ser importante que nosotros, si vamos a establecer un nuevo lugar para la fabricación de nuestros alimentos, busquemos un lugar que se encuentre alejado de focos de insalubridad. ¿Cuáles serán estos focos de insalubridad? Los lugares donde nosotros tengamos cualquier tipo de contaminación del ambiente. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos nuestra planta procesadora de alimentos o nuestro establecimiento de alimentación colectiva también es aplicable, pueden ser panaderías, servicios de catering, restaurantes. Estos no se encuentren ubicados cerca de focos de insalubridad, como por ejemplo quebradas, cementerios, botaderos de basura o cualquier otro lugar, inclusive puede ser mecánicas y gasolineras, dependiendo de cómo se encuentre la contaminación a su alrededor. ¿Qué tanto puede existir contaminación por medio de olores o de flujo de materiales de las partes externas y que puedan hacer que en nuestro establecimiento exista esta contaminación? Va a ser importantísimo que nosotros mantengamos nuestro establecimiento alejado de estos focos de insalubridad. Pero ¿qué sucede si nuestro establecimiento desgraciadamente ya se encuentra cerca o al lado de uno de estos lugares? En este caso, nosotros no podemos, como en la película Up, amarrarle globitos a nuestro establecimiento y llevarlo hacia otro lugar, alejado de focos de insalubridad. En este caso, esto va a ser imposible. Por tanto, vamos a tener que continuar procesando los alimentos en este lugar, cerca de un foco de insalubridad. Sin embargo, vamos a tener que resguardarlo. ¿Cómo vamos a resguardar esto? Podríamos nosotros levantar paredes, construir dobles paredes inclusive, construir ciertas barreras físicas que a nosotros nos permitan mantener alejada la contaminación de nuestros colindantes. De esta forma podremos nosotros garantizar que nuestro establecimiento no se va a encontrar contaminado por medio de varias contaminantes que pueden venir del exterior y sobre todo de nuestros vecinos, de nuestros colindantes. Va a ser importante también que nosotros en este caso resguardemos todos los ingresos de nuestro establecimiento y las puertas que sean de acceso directo del exterior tengan quizás no solo las barreras físicas como pueden ser cortinas de aire o cortinas de PVC, cortinas PVC,
sino también que pensemos en esclusas al ingreso para evitar que estos contaminantes puedan ingresar directamente desde el exterior. Nuestro establecimiento donde vamos a elaborar alimentos debemos garantizar que cuente con todas las necesidades que nosotros vamos a tener para el proceso sean cumplidas en este lugar. Es decir, que cuente con electricidad, que cuente con comunicaciones adecuadas para el ingreso y salida de los diferentes materiales y también con agua potable. ¿Qué sucede si en nuestro establecimiento nosotros no tenemos agua potable? Si no tenemos agua potable, vamos a necesitar tener algún sistema de potabilización de agua interno en nuestro establecimiento para que de esta forma evitemos que nuestros procesos se realicen con agua no potable. Recordando que en la industria alimentaria y en el procesamiento de los alimentos, nosotros no podemos utilizar agua no potable. Esta agua no potable únicamente puede ser utilizada en sistemas contra incendios. No podemos utilizar agua que no sea potable para lavado de maquinaria, lavado de equipos, de utensilios, lavado de instalaciones, desinfección de instalaciones, higiene del personal, como por ejemplo para el lavado de manos, para el baño diario de los operarios, de los manipuladores de alimentos. No podemos nosotros utilizar agua no potable. En este caso debemos garantizar que el lugar en el cual está ubicado cuente con agua potable o implementar nosotros sistemas de potabilización de agua que sean internos en nuestro establecimiento para de esta forma garantizar. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Siempre realizando análisis de agua para que en conformidad con la legislación de cada uno de nuestros países nosotros confirmemos que el agua sí es potable. Por ejemplo, acá en el Ecuador debemos basarnos nosotros en la norma INE 1108, en la cual se encuentran todos los parámetros establecidos para el agua potable. Dependiendo de cada uno de nuestros países, debemos nosotros revisar y comparar estos resultados del laboratorio con las normativas aplicables y confirmar que sí estamos dentro de lo que nos solicita nuestra legislación. Recordemos que no solo las normativas de inocuidad alimentaria son las que a nosotros nos rigen, sino legalmente nosotros estamos bajo ciertos códigos o leyes de salud en cada uno de nuestros países, es decir, bajo las leyes, por ejemplo en Ecuador la Ley Orgánica de Salud, si nosotros incumplimos con cualquiera de las exigencias que se realizan en las normativas de alimentos y en la Ley Orgánica de Salud, nuestro establecimiento no solo puede ser multado, sino también va a ser cerrado, puede ser clausurado o quizás pueden tener una clausura definitiva, decomisarnos nuestro producto, prohibirnos la venta y eso es lo que menos nosotros vamos a querer. ¿Cómo deben encontrarse las áreas externas de nuestro establecimiento? Pues las áreas externas de nuestro establecimiento deben estar en su totalidad limpias. Nuestras áreas externas del establecimiento no pueden convertirse en un nuevo foco de contaminación, a pesar que nosotros ya estamos garantizando que nuestro establecimiento se encuentre hermético y nuestros colindantes no van a causar ninguna contaminación. Nosotros no podemos agregarle contaminación por nuestras propias áreas externas. Como muchas veces suele suceder cuando ubicamos contenedores de basura muy cerca de las entradas del establecimiento. Estos contenedores de basura o de desechos no tienen funda, no tienen tapa, se encuentran rebosando con la basura, ya con roedores, con insectos, y esto va a generar una contaminación posteriormente interna. Va a ser importante que nuestras zonas externas se encuentren bien delimitadas también, para saber en dónde van a ser los depósitos temporales de basura, los depósitos permanentes de basura, hasta que el recolector venga a hacer el retiro, la recolección de nuestra basura, porque sabemos que en nuestro establecimiento internamente no podemos nosotros tener nuestros desechos por tiempos prolongados. Dependiendo del tipo de proceso, vamos a tener que realizar una remoción de los desechos de nuestro establecimiento interno, al menos 2 veces al día, 1 vez al día, pero no más allá de eso. Y ya en el contenedor externo, ahí sí podríamos tenerlo 3 días, 4 días, dependiendo de la recolección, cómo se encuentre en el sector en el cual nosotros estamos ubicados o los gestores ambientales que pueden hacer los retiros dependiendo del tipo de desechos que nosotros estemos retirando de nuestro establecimiento por el proceso productivo que estamos realizando. Vamos a necesitar que nuestras zonas externas se encuentren bien divididas.
En este lugar va a ser el parqueadero donde los carros van a parquearse. En este lugar yo voy a ubicar mis contenedores de basura externos. Debe estar esto etiquetado, los contenedores limpios, no porque sea un contenedor de desechos va a estar sucio, va a oler mal. Debería no oler mal, porque nuestra basura, nuestros desechos deben estar contenidos en bolsas plásticas, bien cerrados. Si existe el lixiviado, debe estar en doble bolsa. Limpiar frecuentemente los lixiviados, debe encontrarse rotulado y con una tapa este contenedor, para que de esta forma no se convierta en un llamado a las plagas y, por ende, estas plagas posteriormente ingresen a nuestro establecimiento. Nuestras zonas externas deben estar limpias y encontrarse dentro de nuestros procedimientos de limpieza también. Si tenemos áreas verdes, estas áreas verdes deben estar con el césped corto todo el tiempo, no solo una vez al mes o cada 2 meses, sino siempre corto. O si no, dado el caso, mejor retirar las áreas verdes y colocar algún otro material, si no se va a recurrir en estos gastos de forma frecuente, porque va a ser muy importante que nosotros mantengamos el césped corto para evitar que las plagas también se puedan proliferar en estas zonas muy apetecidos por ellos. Debemos garantizar que nuestras zonas externas no se conviertan en un foco de acumulación de aguas residuales o de residuos del ambiente. Cuando nosotros mantenemos grietas, huecos en la parte externa, se va a ir almacenando el agua y estas aguas residuales van a generar proliferación de microorganismos y también atracción para las plagas. Va a ser importante también que si nosotros mantenemos esto, realicemos las correcciones de infraestructura de manera adecuada para evitar que esto siga sucediendo. Adicional a ello, va a ser importante que nosotros también realicemos ciertos arreglos o mantenimiento en la infraestructura al menos 2 veces en el año, para que de esta forma nosotros estemos resguardando nuestras zonas internas. En las áreas externas también nosotros no podemos acumular desechos o materiales en desuso sin que se encuentren identificados y que tengan una remoción frecuente. Por ejemplo, cuando nosotros ya no estamos utilizando algo en el establecimiento, tal es el caso de los pallets, o se rompe un pallet, lo colocamos afuera, en la zona externa de nuestra planta procesadora de alimentos. Posteriormente, al siguiente mes se daña otro pallet, se rompe otro pallet, se dañó una máquina, existió cualquier otro inconveniente con alguna maquinaria o puede ser propio de la infraestructura y seguimos acumulando estos materiales en la parte externa. Y luego tenemos ahí mucha basura o desechos industriales, como solemos llamarlo, que podríamos haber evitado. Y por la acumulación de estos puede convertirse en un lugar para que las plagas lo encuentren como un refugio. Entonces, si vamos a tener esto, debe ser removido de forma frecuente, el lugar debe estar limpio, no podemos nosotros arrimarlo o apegarlo a las paredes y sobre todo evitar que se convierta en un nuevo basurero diferente al contenedor de desechos que nosotros mantenemos en nuestro establecimiento. Va a ser importante además que nosotros, si realizamos mantenimiento, tengamos un lugar específico para el mantenimiento en las zonas externas, dado el caso que vamos a tener una bodega de mantenimiento como tal, donde se pueden encontrar estas maquinarias, pero siempre ordenadas y de forma limpia para que no se convierta nuevamente en otro lugar para la acumulación de basura. Va a ser importantísimo además que todas estas zonas se encuentren debidamente identificadas con señalética para que las personas cuando son nuevas o cuando se les olvida no empiecen a llenar con otras cosas ajenas a ello estos lugares que han sido establecidos para algo en particular, en este caso mantenimiento o bodegas de empaques puede ser, o las zonas de desechos como tal. Si mantenemos un lugar para el reciclaje, pues debe estar identificado como lugar para el reciclaje y evitar que este lugar de reciclaje se convierta en un nuevo lugar para acumulación de desechos innecesarios. ¿Cómo nosotros debemos realizar nuestro diseño y construcción? Dado el caso que tengamos la buena suerte de aún no tener la planta procesadora construida y vamos a construir una. Si vamos a construir una, pues debe ser de una forma que mantenga la hermeticidad y que estos materiales
siempre sean bastante fuertes, bastante rígidos y no pueda haber ingreso de cualquier contaminante del exterior. De todas formas, si nuestro establecimiento ya está construido, pues debemos revisar estas normativas para nosotros poder llevar a cabo sus exigencias. Ahora, una pregunta que siempre nos hacen cuando dictamos este tema es ¿cuál es la normativa para el diseño de plantas industriales? Pues no existe una normativa para el diseño de plantas industriales, sin embargo, nosotros podemos basarnos en los requerimientos de las normativas de inocuidad alimentaria, tanto en las normativas de buenas prácticas de manufactura como en normativas de HACCP y, bueno, en normas superiores dependiendo del tipo de normativa, porque la mayoría de normas superiores nos redirigen a los programas prerequisitos, es decir, al BPM. Sin embargo, existen otras normativas superiores como la IFS que sí nos detallan ciertos requerimientos obligatorios con respecto a la infraestructura. Pero una normativa que nos enseña a levantar una planta procesadora de alimentos, a construir, no la tenemos disponible aún porque cada una de las normativas de inocuidad presenta ciertos artículos donde se señala cómo debe ser la infraestructura, cómo debe estar diseñado, cómo deben ser los flujos de proceso basado en la inocuidad alimentaria. Entonces, por eso es que nosotros ampliamos este tema y lo brindamos como diseño de plantas industriales y también brindamos y va a estar colgado en nuestra página web en las próximas semanas la guía práctica para el diseño de plantas industriales. Eso también para que lo puedan revisar. Hasta el momento nosotros hemos levantado 3 guías prácticas. Esta sería nuestra cuarta guía práctica con una temática diferente. Levantamos hace un año, en mayo del 2020, nuestra guía práctica para el levantamiento de protocolos de bioseguridad, que ustedes la pueden descargar de forma gratuita y levantar sus propios protocolos de bioseguridad para sus establecimientos, cualquier tipo de establecimiento, que va desde plantas procesadoras de alimentos, restaurantes, servicios que hacen delivery. Tenemos desglosada esta guía para todos. Hemos levantado la guía práctica de buenas prácticas de manufactura, valga la redundancia. Tenemos también una guía práctica sobre etiquetado de productos alimenticios y recordemos que estas normativas son a nivel mundial, es decir, nuestras guías prácticas abarcan las normativas de todo el mundo. Por ejemplo, la guía práctica de etiquetado de productos alimenticios está basada en los requerimientos para México, para Colombia, para Perú, para Ecuador, nos habla de todas las normativas de etiquetado para que si nosotros estamos procesando en nuestros países o vamos a exportar, podamos basarnos en esta guía práctica. De la misma manera, en las próximas semanas se encontrará colgada en nuestra página web la guía práctica para el diseño y construcción de plantas industriales para que ustedes lo puedan revisar. También con base a no solo las normativas BPM, sino también a las normas superiores para que sea adecuado para ustedes y cuando vayan a implementar una normativa superior a BPMs o HACCP, no tengan que hacer cambios muy grandes en su infraestructura. Si no, esta infraestructura ya va a encontrarse establecida de acuerdo a los requerimientos y exigencias mundiales. Sobre el diseño y construcción de nuestros establecimientos, estos deben ofrecer toda la seguridad que dentro del establecimiento no existan ningún contaminante, ni físico, ni químico, ni microbiológico por un ingreso desde el exterior. Es decir, nuestra planta procesadora de alimentos o nuestro establecimiento de alimentación colectiva debe ofrecer protección contra las plagas, contra insectos, contra roedores, contra el polvo o contra cualquier otro contaminante que se encuentre en el exterior y pueda ingresar al establecimiento. Nuestro diseño de la planta debe estar conformado de una manera que no se encuentre un reflujo en el proceso. Es decir, nosotros debemos marcar nuestro flujo de proceso desde un inicio. ¿Para qué? Para evitar que existan estos choques que no solo nos ayudan a disminuir la inocuidad alimentaria, sino también se convierten en una ineficiencia para nuestros trabajadores, porque entre el ir y venir de un lugar a otro, o en los movimientos innecesarios que existen al traer y llevar materiales de un lugar a otro, vamos a tener una pérdida en el tiempo y en el proceso productivo como tal. Es decir, nuestro diseño sanitario no solo tiene que estar basado en la inocuidad, sino también en ser efectivo para la producción de nuestros alimentos que vamos a elaborar.
y evitar que nuestro personal pase tiempo recorriendo largas distancias o de forma recurrente haciendo los mismos movimientos, si pudiese tener toda una estación de trabajo armada y evitar estos tiempos muertos. Por eso va a ser importante que nosotros siempre rehagamos nuestro flujo de producción en línea recta, en L o en U, para evitar estas famosas X que se forman cuando nos movemos de un lugar a otro de forma innecesaria, porque muchas veces recibimos la materia prima en un lugar, caminamos 50 metros para hacer el siguiente paso, que puede ser lavado, puede ser pelado, puede ser limpieza de la materia prima, y regresamos al punto de partida para hacer un pesaje. Y posteriormente volvemos a caminar quizás unos 3-4 metros para realizar un proceso de corte. Y luego caminamos unos 10 metros hacia el otro extremo del lugar para realizar el siguiente proceso. Si nosotros tuviésemos un proceso lineal o en U o en L, podríamos ir haciendo movimientos cortos en el tiempo, caminando quizás de metro en metro para poder ir realizando cada uno de los diferentes procesos. Esto es importantísimo que lo revisemos. Y si nosotros trabajamos o tenemos un lugar donde ya se encuentra procesando, podemos hacer este ejercicio y tomarnos unos 5 o 10 minutos de observación y poder ver cuáles son los movimientos que están haciendo mis manipuladores de alimentos. ¿Qué es lo que están haciendo? Podemos verlos que empiezan a moverse como hormiguitas que no encuentran su lugar porque están buscando un utensilio que se les perdió, no encuentran un cuchillo, se llevaron la balanza, no encuentran la tabla, el apoyamanos para llenar un registro, no encuentran el termómetro y empiezan a moverse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no solo influye el diseño sanitario de nuestro establecimiento, sino también la cultura en nuestros manipuladores de alimentos. No solo es el diseño, porque hemos podido ver nosotros plantas procesadoras que tienen un diseño higiénico sanitario muy bonito, pero sus procesos son ineficientes porque el personal en el diario producir empiezan a colocar los objetos, la maquinaria en lugares diferentes, inclusive los utensilios, los equipos colocan en lugares distintos, no tienen un lugar específico para cada estación de trabajo y es ahí cuando existen estos tiempos muertos en los cuales nosotros estamos perdiendo productividad de nuestros manipuladores de alimentos al momento de elaborar nuestros alimentos. Por ello es importante que nos tomemos este tiempo de observación, poder ver qué es lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo y con esto como punto de partida poder corregirlo. Muchas veces no tenemos que corregir la línea de proceso, sino las costumbres de nuestros manipuladores de alimentos. Por eso siempre es importante primero hacer esta observación. Nosotros debemos tener divididas nuestras áreas internas en el establecimiento por zonas y si nuestro establecimiento no es muy grande, no es muy amplio, no podemos tampoco construir otro al lado para tener zonificado todo. Sin embargo, así sea un lugar pequeño, nosotros deberíamos mantener cierto orden en el establecimiento. ¿Cómo mantenemos este orden? Especificando que así sea una mesa pequeña de 1,5 metros, yo la voy a dividir en diferentes secciones y solo en la primera sección voy a hacer pesaje. Solo en la segunda sección de mi misma mesa de 1,5 metros voy a realizar corte. En la etapa final de la misma mesa de 1,5 metros voy a hacer empaque. Pero ¿dónde viene la contaminación cruzada y en dónde se encuentran los problemas por los cuales la inocuidad se pierde? Porque yo, como tengo mi mesa de 1,5 metros, no la zonifico de forma correcta y un día pelo en la mitad de la mesa, como estoy cansado, en la misma mitad de la mesa empaco y ahí empiezan a darse los problemas. Debo yo tener bien zonificado, así el establecimiento sea muy pequeño. Es un poco más de cultura que de espacio. ¿Cómo debemos nosotros distribuir nuestras áreas internas? Nuestras áreas internas dentro del establecimiento debemos dividirlas desde las áreas blancas hacia las áreas grises o negras, dependiendo de la cantidad de desechos o desperdicios que yo vaya a obtener en el momento del procesamiento. Estas áreas blancas las voy a nombrar a las áreas donde menos contaminación exista y donde mi proceso sea más crítico, porque voy a necesitar tener extremo cuidado
en estas áreas porque al ser unas áreas críticas, posterior a este proceso, mi producto ya no va a recibir ningún tipo de transformación tecnológica mediante la cual yo pueda disminuir la contaminación. Y estas áreas van a ser las más críticas. En estas áreas, que generalmente suelen ser el empacado o la salida de un proceso térmico, por ejemplo, yo voy a necesitar que estas áreas se encuentren más herméticas que el resto de áreas y que no cuenten con un acceso directo desde el exterior, porque si yo tengo una puerta desde el exterior con acceso directo a una zona de empaque, voy a tener contaminación. Si por el diseño sanitario que yo tengo no puedo mover esto, tendré que hacer una esclusa. ¿Para qué? De esta manera, mientras la puerta que da con el exterior se encuentra abierta, la puerta que da al interior se encuentra cerrada. Y de esta forma, no tener una contaminación directa desde las zonas externas. Va a ser importante además que en las zonas grises o negras, yo no almacene por tiempos prolongados los desperdicios que se están generando, sino en este caso siempre haga la remoción hacia las áreas externas. Yo debería tener lugares establecidos para la recepción de las materias primas, el almacenamiento de estas materias primas y dividido en cada una de las diferentes etapas. Posteriormente, deberé tener zonas identificadas para el almacenamiento de material de empaque, zonas identificadas para el empaque del producto como tal, zonas identificadas para el almacenamiento del producto terminado y finalmente aduanas para poder despachar el producto que yo he elaborado. Recordemos nuevamente que el tamaño del establecimiento no es el necesario que sea muy grande, sino únicamente mantener el orden y especificado puede ser por medio de un diagrama, poder indicar en qué área yo voy a tener almacenado tal o cual cosa. Con respecto ya a la infraestructura interna como tal, es decir, a los techos, las paredes, los pisos, los drenajes de mi establecimiento, es importante señalar que dependiendo la normativa y el país en el cual nosotros nos encontremos y el país al cual vamos a entregar nuestro producto, yo debo cumplir o no con ciertas exigencias. La exigencia para todos los países basado en las buenas prácticas de manufactura es mantener pisos, paredes y techos que sean lisos, de fácil limpieza, de materiales que no puedan presentar permeabilidad, sino materiales que tengan resistencia al agua, que sean de fácil limpieza y desinfección. De acuerdo a ciertas normativas superiores, la exigencia de pisos epóxicos hay que cumplirla. En otros países, de acuerdo a las normativas nacionales, no es de exigencia los pisos epóxicos, tal es el caso de Ecuador. Sin embargo, si nosotros nos vamos por el Códex de Alimentarios, puede llegar a ser una exigencia los pisos epóxicos. Va a ser importante que de cualquiera de las dos formas, coloquemos pisos epóxicos o no, siempre mantengamos estos pisos lisos y con un recubrimiento para poder realizar fácil limpieza y remoción de estos residuos. Las paredes deben ser completas. No podemos nosotros tener paredes medias o paredes que lleguen hasta la mitad, sino paredes que lleguen completamente hasta el piso. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos galpones muy grandes, muy altos, y nuestras paredes no llegan hasta el techo del galpón por la altura que tiene? En este caso, nuestras paredes no pueden terminar en línea recta, sino deben terminar con un ángulo al menos de 45 grados para que el polvo o la suciedad no se queden acumuladas en la parte superior. Va a ser importante además que nuestras paredes también se encuentren recubiertas con pintura lavable o con cualquier material que pueda ser lavable y de fácil limpieza y que no se presente acumulación de residuos. No se recomienda la baldosa o los azulejos en la industria alimentaria porque en el emporado de este material suelen acumularse los residuos. Sobre los techos de nuestro establecimiento, no se recomienda techos falsos, sin embargo, algunas normativas lo permiten, como es la normativa 067, pero no es lo recomendable. En el caso dado que sí vayamos a tener estos techos falsos, debemos garantizar la limpieza de estos techos de forma frecuente, no solo por la parte que nosotros vemos desde abajo, sino por la parte superior, es decir, entre el techo falso y el techo final del establecimiento debemos realizar limpiezas frecuentes.
Va a ser importantísimo también que incluyamos dentro de nuestros planes de limpieza, al menos trimestral, y de no ser el caso, ojalá semestral, las limpiezas de los techos de nuestro establecimiento, mientras que los pisos y paredes tendrán que ser de limpieza diaria, dependiendo del tipo de producción, inclusive por lote. Sobre los drenajes, nuestras plantas procesadoras de alimentos deben mantener sistemas de drenajes para que todo el agua que utilizamos pueda irse de forma correcta de nuestro establecimiento, pero estos drenajes deben contar con rejillas adecuadas para evitar que las plagas puedan ingresar por estas rejillas. Estas rejillas deben ser de fácil remoción también para poder remover los residuos que se quedan en estas rejillas cuando nosotros realizamos la limpieza. Las limpiezas deben contemplar dentro de sus programas el realizar la limpieza a este tipo de rejillas también. Estas instalaciones de drenajes deben contar con sellos hidráulicos, con trampas de grasa o, dependiendo del tipo de proceso, con lo que se requiera ya mediante las normativas ambientales también. No por ser drenajes, nosotros podemos botar todos los desperdicios por este lugar. Debemos cumplir con las normativas ambientales de cada una de nuestras ciudades, no de nuestros países, sino de nuestras ciudades. Dependiendo de la ciudad en la que nos encontramos, las exigencias van cambiando. Debemos hacer mediciones de DBOs, de DQOs para poder ver si los lixiviados que nosotros vamos a emanar por los drenajes pueden mandarse de esa forma o necesitan algún tratamiento ambiental que se deba hacer antes de realizar la fuga de esto por los drenajes. Va a ser importante también que si vamos a colocar plantas nuevas, a construir plantas nuevas, no hagamos lo que hacen algunas industrias grandes y que no está nada bien con la parte ambiental, que es ubicar, construir estos establecimientos cerca o al lado de quebradas, cerca o al lado de ríos, para que los desechos puedan irse de forma más rápida y no realizar ciertas mediciones ambientales que se requieren. Entonces, seamos también amigables con el medio ambiente y no colaboremos a la contaminación de este tipo. Va a ser importante también que nosotros dentro del diseño higiénico sanitario interior contemplemos que las uniones entre nuestras paredes y los techos y entre nuestras paredes y los pisos deben tener concavidad. Exigencia de la mayoría de normas a nivel mundial. Sin embargo, en Ecuador, bajo la norma 067 reformada en el 2015, no tenemos exigencia ya de la concavidad entre las uniones de paredes y pisos y de paredes y techos. Sin embargo, bajo el Códex Alimentarios y cualquier otra normativa, sobre todo las superiores, incluida la PAS 220 y todas las normas superiores a nivel mundial, FSSC 22000, IFS, BRCGS, ISO 22000, inclusive HACCP, de acuerdo al Códex Alimentarios, es obligatorio mantener esta concavidad. Sin embargo, si nosotros no contamos con la concavidad en estas uniones, podemos garantizar que si nuestras uniones terminan en un ángulo de 90 grados, pues no tenemos ciertos sistemas de limpieza adecuados que no permitan la acumulación en este lugar. ¿Qué tendríamos que hacer? Incrementar nuestras limpiezas para garantizar que los desperdicios no se encuentran en estos ángulos de 90 grados de las diferentes uniones. Como estábamos hablando en un inicio, las ventanas de nuestro establecimiento, de preferencia en la industria, en la producción, en la elaboración de alimentos, no deberíamos tener ventanas. Sin embargo, vamos a necesitar que el lugar sea bastante claro y por la parte ambiental y el ahorro de energía eléctrica, los establecimientos suelen colocar ventanales. Lo óptimo es no colocar ventanas. Sin embargo, si ya tenemos ventanales, debemos garantizar que el material por el cual está hecha estas ventanas cuenten con una película protectora o sean elaboradas de un material que garantice que cuando se rompa no va a estallar y estas partículas se pueden proyectar en el alimento, convirtiéndose en un no solo contaminante físico, sino en un peligro físico también. Por tanto, si nosotros ya contamos con ventanas y estas ventanas no son de un material adecuado, vamos a tener que recubrirlas con películas protectoras para evitar este tipo de contaminación en el caso de ruptura.
Es recomendable además que los marcos de estas ventanas cuenten con protecciones o sean de un material adecuado para evitar la acumulación de desperdicios. No se recomienda la utilización de marcos de madera, se pueden utilizar cualquier otro tipo de marcos de aluminio, de coridón, de metales, siempre y cuando no vayan a presentar acumulación de residuos. Las ventanas va a ser importante que nosotros las ubiquemos al ras de la pared hacia adentro, evitando tener estas secciones de apoyo donde muchas veces los manipuladores de alimentos los utilizan como repisas y acumulan ahí ciertos residuos, materiales, trapitos, telas, colocan muchas veces productos, etiquetas, clips, grapas, esferos y un sinnúmero de materiales físicos que pueden convertirse en una contaminación y en un riesgo también. Si, dado el caso, nosotros no podemos mover las ventanas y tenemos este espacio de apoyo entre la ventana y el ras de la pared, pues tendremos que realizar un ángulo con declive para evitar que se acumule ahí cualquier sustancia, cualquier objeto, cualquier contaminante. Va a ser necesario también que cumplamos con lo mismo en las puertas. Nuestras puertas, evitar que sean con diseños, con ciertos relieves que pueden generar acumulación de desperdicios ahí, sino que sean llanas, que sean lisas, que sean de un material que no presente contaminación, desgaste o que por su desgaste pueda generarse algún tipo de contaminación en el producto, en el ambiente. Va a ser importante que estas puertas tampoco sean de madera, sino de cualquier otro material que sea de fácil limpieza. Evitemos la utilización de madera en todos los tipos de producción, porque la madera no se puede lavar, no se puede limpiar. Si ya lo lavamos con agua y se moja, tenemos que esperar un montón de tiempo para que se seque. En ese proceso de secado puede existir proliferación de varios microorganismos. Con el tiempo sufre desgastes y con los desgastes en las hendiduras, acumulación de desperdicios y por ende proliferación de microorganismos. Y por un sinnúmero de razones la madera definitivamente no se puede utilizar dentro de la industria. Cuando nosotros dentro de nuestro proceso productivo necesitamos tener escaleras, elevadores o cualquier otra estructura que sea complementaria a nuestro proceso, bandas de transporte, debemos garantizar que los materiales por los cuales se encuentran hechos estos sistemas complementarios no vayan a causar una contaminación al producto. Por el tipo de material, muchas veces tenemos estas estructuras complementarias pintadas con pintura que no es adecuada para la industria, ya existe desgaste. Construimos estas estructuras complementarias con metales que no son aptos para la industria. Cuando nosotros colocamos escaleras, como se encuentra en la fotografía inferior derecha, siempre que tenemos este espacio entre el piso y las escaleras, tratamos de llenarlo con algo. Y muchas veces es producto expuesto, son cajas, son fundas de producto. Y cuando nosotros subimos las gradas, toda la suciedad del calzado va a caer en el producto, en los materiales, en la maquinaria o en cualquier otro objeto que hayamos colocado debajo de estas escaleras. Por eso va a ser importante no solo la construcción del establecimiento, sino el buen uso del mismo, realizando un correcto flujo de proceso y correcto colocado de cada una de las etapas del proceso por estaciones para evitar estas contaminaciones. Hemos conocido plantas que han estado inclusive certificadas con BRCGS y tienen estos errores de colocar producto expuesto debajo de las gradas porque generalmente las balanzas se encuentran muy cerca. Nosotros debemos garantizar que estos materiales con los que se van a construir las estructuras complementarias internas del establecimiento sean de un material duradero y no causen ningún tipo de contaminación. Y también que este tipo de estructuras complementarias no vayan a dificultar el flujo normal del proceso, porque muchas veces cuando colocamos bandas que complementan el proceso, suele convertirse en un obstáculo para otras líneas de procesamiento y es ahí cuando los manipuladores de alimentos tienden a saltarse las bandas, a pasar por debajo de las bandas o a colocar las bandas como un lugar para apoyar cosas. Cualquiera de estas tres va a ser un mecanismo de contaminación que queremos evitar a toda costa dentro de la industria como tal. Muy bien.
Si nos están llegando sus preguntas, no se preocupen que al final vamos a dar respuesta y voy a mandar un saludo muy especial a Perú, que nos están acompañando esta noche también. Muy bien. ¿Cómo deben estar nuestras instalaciones eléctricas y las redes de agua en nuestro establecimiento? Todas las estructuras y las instalaciones eléctricas y las redes de agua, que generalmente lo ponemos nosotros mediante cables, mediante tubos, tuberías, deben encontrarse bien identificadas, en buen estado, de material correcto. Y si se encuentran sobre las líneas de proceso, estos materiales no pueden ser por ninguna razón un mecanismo de contaminación. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos tuberías para que pase algún producto, para que corra por la tubería aire, agua, vapor, aceite, gas, estas tuberías suelen estar pintadas. Cuando estas tuberías están sobre las líneas de proceso, existe desgaste de esta pintura y la pintura se va a convertir en un contaminante químico y físico a la vez para el producto, sobre todo en las zonas donde el producto va a estar expuesto. Por esta razón va a ser importante que nosotros, en el caso de la construcción del establecimiento o de las mejoras en la infraestructura, evaluemos cuáles son los contaminantes que pueden existir con respecto a estas tuberías. Va a ser importantísimo que si vamos a tener por cualquier razón del proceso desgaste en la pintura de las tuberías, no las pintemos de colores, sino coloquemos letreros. Puede ser una opción. Claro que sí, dependiendo de las normativas aplicables en nuestros países. Muchas veces por normativas de seguridad industrial o por normativas ambientales o por normas internas, vamos a tener que colocar un color a las tuberías, pero seamos muy cautelosos con ello. Sobre las instalaciones eléctricas también es importante detallar que estas instalaciones eléctricas deben contar con canaletas o algún sistema que las recubra. No podemos tener cables vistos y peor aún sobre las líneas de procesamiento, sobre las zonas donde el producto se encuentra expuesto, porque en estos cables va a existir acumulación de desperdicios y por ende contaminación directa al producto. Entonces, seamos muy cautelosos con eso, que nuestras instalaciones eléctricas se encuentren bien señalizadas, las cajas donde vamos a mantener los controles eléctricos deben estar siempre cerrados y limpios. En auditorías, si a ustedes no les han abierto las cajas de revisión donde se encuentran los paneles eléctricos, siempre límpienlas, porque yo soy una de las auditoras que siempre abre estas cajas y siempre están sucias. Siempre tienen polvo, desperdicios, cucarachas, mosquitos que ya están muertos ahí. Todo esto porque es un lugar que nadie lo limpia. Y se puede presentar contaminación al producto porque cuando está abierto, y generalmente siempre están abiertas estas puertas de los paneles, tienen adentro estos contaminantes y por ende se van a pasar a los productos que nosotros estamos elaborando. Entonces, sean muy cuidadosos con estos paneles eléctricos. ¿Cómo deben estar los vestidores? Ahora vamos a entrar a hablar ya de las zonas comunes como tal. Dentro de las plantas procesadoras de alimentos o de los establecimientos de alimentación colectiva, nosotros vamos a mantener zonas comunes. Y las zonas comunes han sido las más revisadas durante la pandemia para evitar contaminación. Y bueno, no sería para evitar contagios, sería no contaminación, para evitar contagios con personas que ya han tenido COVID-19. Entonces, todos los temas compartidos han sido extremadamente supervisados durante este año de pandemia para reducir los contagios dentro de la industria alimentaria. ¿Cómo deben estar instalados las zonas comunes? De una forma adecuada para evitar que estas zonas comunes se conviertan en un foco nuevo de contaminación. ¿Cuáles son las zonas comunes? Los vestidores, las aduanas sanitarias, los comedores, los pasillos también muchas veces. Estas zonas comunes nosotros debemos delimitarlas de forma correcta. Y vamos a iniciar con los vestidores. Los vestidores o zonas de cambiado del personal, donde el personal va a hacer su cambio de ropa de calle por el uniforme y viceversa al finalizar la jornada, deben estar estructuradas de cierta manera que permitan que el manipulador de alimentos realice todas
todas sus actividades previas al procesamiento de forma correcta, que le brinde todas las facilidades adecuadas para que nuestro manipulador de alimentos cumpla con los requisitos higiénicos del personal que nos solicitan todas las normativas. Estos vestidores deben estar colocados no dentro de las zonas de producción, sino fuera de las zonas de producción. Esos vestidores no pueden ser los baños y tampoco pueden ser las cafeterías. Muchas veces he conocido, sobre todo establecimientos de alimentación colectiva más que plantas procesadoras, donde el baño es el vestidor y de paso es la cafetería. Entonces, uno entra al baño y de verdad no sabe si usar el baño porque está aquí el inodoro y al frente tienen el lavabo donde están las tacitas de café, el café y a un ladito sus uniformes. Entonces, ese lugar cumple 3 funciones: ser baño, ser cafetería y ser vestidor. Esto es imposible. No se puede de esa forma porque el grado de contaminación para el producto que vamos a elaborar es demasiado alto. Y peor aún, el grado de contaminación que están teniendo las personas que se sirven sus alimentos, así sea café, en un lugar de esa forma. Debemos tenerlo bien separado. Los baños son baños y como nosotros sabemos, estos servicios higiénicos tienen una alta carga microbiana. Tenemos Escherichia coli y un sinnúmero de microorganismos que van a llegar a nuestros uniformes y por medio del uniforme van a llegar también al producto. Recordemos que cuando nosotros jalamos la palanca del baño, 3 metros alrededor los aerosoles con restos de Escherichia coli que vienen en las heces fecales van a recorrer y por ende se van a pegar en nuestra ropa, en nuestros uniformes y de esa manera vamos a elaborar alimentos. No se puede, es imposible. No se debería. Se puede y se hace, sí, pero no se debe, porque no estamos manteniendo la inocuidad alimentaria de forma correcta. Estos lugares deben estar bien separados. Los vestidores van a ser lugares óptimos para que el personal manipulador de alimentos retire su ropa de calle, se coloque su uniforme y pueda entrar a trabajar. Estos vestidores deben tener al menos lockers, casilleros o algún lugar, cajones, donde el personal pueda guardar su ropa de calle una vez que se ha cambiado su uniforme. No pueden juntar en estos lugares el calzado con la ropa que se van a colocar, sino tienen que estar en lugares diferentes o al menos en bolsas o en fundas que se puedan separar. Si el personal manipulador de alimentos lava sus uniformes en el establecimiento, pues en estos lockers o casilleros deben tener espacios separados para el uniforme y para la ropa de calle. Si el personal manipulador de alimentos trae su uniforme lavado de casa, debemos mantener un instructivo de lavado de uniformes donde el manipulador de alimentos sepa cómo tiene que hacer este lavado, no juntarlo con ropa de calle, no lavarlo con zapatos, secarlo de forma interna, plancharlo y bueno, todo el protocolo que ustedes ya conocen por buenas prácticas de manufactura. Dado el caso que así lo haga, va a traerlo en bolsas y el lugar que va a ser el vestidor donde va a cambiar su ropa tiene que ser adecuado para ello. Estos vestidores tienen que estar limpios, no pueden almacenar alimentos dentro de los vestidores y tienen que estar separados tanto de la planta de procesamiento como de los baños. Por otro lado, los baños, que también es un lugar compartido, deben existir en el establecimiento en cantidades óptimas, tanto para hombres como para mujeres. Y deben estar separados por género. No podemos tener un solo baño para hombres y para mujeres, sino por normativas, inclusive de seguridad industrial y por ciertas legislaciones en varios países, tenemos la obligatoriedad de mantener los baños separados para hombres y para mujeres. Los baños deben mantener lavamanos dotados de todas las facilidades para que el personal realice su higiene personal, para que puedan lavarse las manos, puedan secarse las manos, colocarse alcohol gel. Una vez que hemos nosotros diseñado, desarrollado o reestructurado nuestros vestidores y baños, podemos ya hablar de nuestras aduanas sanitarias. Los establecimientos dentro de la industria tienen otras zonas compartidas como son los comedores y las aduanas sanitarias. Los comedores, al ser un lugar donde se van a servir alimentos y en algunos casos elaborar alimentos, deben cumplir con todas las facilidades para que
se desarrollen estas actividades. Deben encontrarse bien señalizados, bien limpios, de materiales adecuados, construidos de forma correcta, y va a ser el único lugar donde el establecimiento puede, las personas que trabajan en él, pueden almacenar alimentos. No podemos almacenar alimentos en los vestidores ni en las bodegas, a no ser que sea el producto que elaboramos, pero cualquier otro alimento no se puede, solo únicamente en los comedores. Estos comedores, por la pandemia, se han intensificado en temas de tamaño, de dimensiones, en grupos. Sin embargo, en el diario vivir, en el diario producir de las plantas procesadoras de alimentos, estos comedores deben cumplir únicamente con las actividades para las cuales fueron diseñadas y de acuerdo a todas las normativas de inocuidad, pues ya como lo conocen, se convertiría en un centro de alimentación colectiva como tal, porque va a ser un comedor donde nuestros manipuladores de alimentos van a servirse sus alimentos. Las aduanas sanitarias van a ser estrictamente necesarias en todos los establecimientos y a mí me alegra mucho algo que nos ha dejado la pandemia y el COVID-19 y que nos va a dejar y espero que nos deje para siempre, es la utilización de los pediluvios o bandejas de desinfección, que muchas veces en la industria y sobre todo en establecimientos de alimentación colectiva, en los restaurantes más que nada, servicios de catering como tal, no se utilizaban porque lo veían como un gasto, lo veían como algo innecesario. Sin embargo, con la pandemia, la gente empezó a tomar un poco de conciencia sobre los microorganismos. Así sea por el miedo del enemigo silencioso que es el coronavirus, se ha tomado conciencia que los microorganismos son muy pequeños, no los podemos ver, no sabemos dónde están, y la gente ha adoptado ciertas actividades dentro de su cultura de higiene personal que a mí me alegra mucho. Y una de ellas es que en todos los establecimientos ya se cuenta con pediluvios o bandejas de desinfección. Adicional a ello, es importante que en la aduana sanitaria mantengamos un lugar para lavado de botas, que también puede ser en la parte exterior. Este pediluvio o bandeja de desinfección con sustancias adecuadas que pueden ser cloradas o con amonios cuaternarios y que sean cambiadas de forma frecuente. Los líquidos que vamos a colocar aquí tienen que ser cambiados de forma frecuente para que no pierdan su funcionalidad. Dado el caso que la industria tenga una producción seca, pues tendremos que colocar un pediluvio seco. No tendríamos por qué ingresar el agua porque el agua, por el contrario, va a convertirse en un agente que puede proliferar microorganismos y en la industria seca no sería óptimo en realidad ingresar agua cuando el proceso es seco porque por el mismo hecho que el proceso sea seco, la proliferación de microorganismos va a ser menor dependiendo del tipo de proceso. Esta aduana sanitaria debe estar instalada previo al ingreso a la planta de procesamiento. Debe contar además con un lavamanos que tenga acción de pedal, acción de rodilla, puede ser acción automática con sensor o acción en su defecto, que no lo recomendamos nosotros, con la activación push. Cualquiera de esas es recomendada en la industria alimentaria. Lo importante es que el manipulador de alimentos, una vez que lava sus manos, no tenga la obligatoriedad de cerrar la llave. Dado el caso que en nuestro establecimiento no contamos con ello y no tenemos los recursos para hacer el cambio de estos lavamanos, pues debemos mantener protocolos establecidos y ojalá con gráficas en cada lavamanos que nos indique que posterior al lavado de manos con la misma toalla desechable vamos a realizar el cierre de la llave y de esta forma no recontaminar nuestras manos, porque recordemos que estos lugares son en los cuales va a existir mayor contaminación porque es un lugar común. Las perillas de las puertas, las llaves de los lavamanos es el lugar de alojamiento de microorganismos. Y por eso también se ha visto tanto contagio con respecto al COVID-19, porque las personas no tenemos o no llevamos estas prácticas que hacemos en la industria afuera. Y vemos cómo topan las mismas perillas de puertas, van a lavarse las manos, pero cierran la llave con la mano, la llave que todo el mundo ya topó, y ahí está la carga microbiana y ahí está el contagio. Un descuido, por mínimo que sea, y estamos contagiados de COVID-19. Y en la industria alimentaria, no solo de COVID-19, sino de todas las ETAs que se pueden transmitir por los alimentos y por las malas prácticas que existen. Cabe recalcar también
por si alguien se perdió en estos últimos segundos, que el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿no? Es una enfermedad viral y no se transmite por los alimentos como tal, no está considerado una ETA. Sin embargo, puede llegar a transmitirse por el empaque. Es una probabilidad mínima, pero puede llegar a transmitirse en el momento de la compra, de la venta, de la manipulación, porque este microorganismo puede llegar a sobrevivir en ciertas superficies como el cartón o el plástico durante varias horas. Es poco probable, pero puede llegar a pasar. O, en su defecto, por el contacto del dinero o de las manos con la persona que hizo la entrega del alimento como tal. La aduana sanitaria, como ya lo hablamos, debe estar conformada con lavamanos, con pediluvios y mantener siempre el jabón líquido, mantener toallas desechables, mantener el gel desinfectante de manos, y todo esto debe estar bien colocado en nuestra aduana sanitaria. Que no sean movibles, que no se puedan llevar estos envases, sino que estén fijos, que tengan las adecuaciones. Los pediluvios pueden estar en bandejas movibles, que no es lo recomendable, o ser bandejas fijas al piso. Muchas veces construyen pozos, ¿sí? Hacen unos pozos y ese es el pediluvio como tal. Lo importante es que los manipuladores de alimentos tengan la obligatoriedad de pasar por la aduana sanitaria cumpliendo con todo el régimen establecido para mantener la limpieza de ellos, mantenerse limpios, mantener su higiene, que no tengan la posibilidad de saltarse el pediluvio, de pasar por un lado del pediluvio o de no lavarse las manos a la entrada. Sobre los equipos y utensilios, que también debemos nosotros considerarlo dentro del diseño sanitario de nuestro establecimiento, equipos, utensilios, maquinaria, deben estar construidos de materiales que no vayan a permitir la migración de productos químicos que se puedan producir, o también estar constituidos por materiales que puedan permitir el alojamiento y crecimiento de microorganismos, alojamiento de residuos como tal. Estos equipos y utensilios y maquinaria deben ser óptimos para la industria alimentaria, mayormente recomendable el acero inoxidable para la industria, pero también existen otros materiales que se pueden utilizar. Lo importante es no utilizar materiales que se vayan a convertir por su superficie y por las reacciones que pueden hacer no solo con el agua, sino con las propias materias primas que utilizamos, aditivos alimentarios muchas veces, o por calor o por frío, puedan generar algún tipo de sustancia tóxica o sustancia contaminante. Estos materiales no deben ser porosos, deben ser impermeables, y nuevamente reiteramos que la madera no es ni no poroso, ni impermeable, ni de fácil limpieza, ni de fácil desinfección, ni de fácil secado. Entonces, por tanto, la madera queda nuevamente totalmente prohibida. Tampoco podemos utilizar madera ni en pisos, ni en paredes, ni en techos. Debemos retirar esa madera de las industrias. ¿Cómo debe ser la ventilación? Y por acá veía también que tenemos una pregunta sobre ventilación en el Facebook. Bueno, ya se nos perdió, ya Michelle nos va a ayudar más adelante con las preguntas, pero sí había alguna pregunta sobre ventilación. ¿Cómo tienen que ser los sistemas de ventilación dentro de nuestro establecimiento? Pues en nuestro establecimiento debemos garantizar que exista la correcta circulación de aire para evitar que nuestro lugar, por la falta de ventilación, se convierta en una contaminación ambiental interna por los mismos materiales o partículas o polución que se puede producir en nuestro ambiente, propio de la elaboración de nuestros alimentos, propio de la maquinaria, del proceso productivo que estamos realizando. Lo ideal, ¿qué es lo ideal? Que exista una ventilación natural. Sin embargo, si no puede existir esta ventilación natural controlada, porque recordemos que una ventilación natural puede ser mantener la ventana abierta, pero no es lo adecuado porque los contaminantes van a venir del exterior. Entonces, estas ventilaciones pueden ser naturales, pueden ser mecánicas, pueden ser directas, pueden ser indirectas. Lo importante es que la ventilación que nosotros estemos utilizando en nuestro establecimiento mantenga siempre filtros adecuados, y estos filtros estén bajo un programa de mantenimiento y se los cambie de forma frecuente, se los limpie de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, para de esta forma tener
una calidad de aire adecuada dentro de nuestro establecimiento y que este aire no sea un camino a la contaminación. Esta ventilación debe ser totalmente, en realidad es totalmente una exigencia para evitar que pueda existir una contaminación interna. A veces tenemos condensación y esto va a presentar cierto grado de contaminación en nuestros productos. Entonces va a ser importante mantener un correcto sistema de ventilación. Cuando nosotros en nuestro establecimiento vamos a construir, instalar o ya tenemos sistemas de refrigeración, sistemas de congelación, cámaras de refrigeración, cuartos fríos o bueno, en definitiva cualquier sistema de frío, nosotros lo llamamos fríos. Entonces, cualquiera de estos sistemas fríos, nosotros debemos indicar que la construcción de estos sistemas fríos o de los fríos como tal sean estáticos, construidos en el establecimiento o sean removibles, como es el caso de congeladores o refrigeradoras, deben permitir la fácil limpieza dentro y fuera de ellos. Fuera de ellos, como parte de la limpieza del establecimiento y dentro de ellos para garantizar la inocuidad de los productos que estamos almacenando adentro. Entonces, estos sistemas fríos no pueden tener superficies porosas o ser con cualquier tipo de decoración que vaya a generar acumulación de desperdicios. Y deben garantizar que el abrir y cerrar de las puertas o la salida e ingreso de materiales no va a generar cierta condensación dentro de estas cámaras de frío. Todo esto debemos nosotros garantizarlo dentro de la infraestructura como tal, realizar estas revisiones y que la infraestructura nos ayude a realizar limpiezas y mantenimientos de forma adecuada sobre, al lado o atrás de estas cámaras que generalmente sirven para almacenar alimentos que necesitamos que se encuentren en refrigeración o en congelación. Muchas veces los ductos y los cables y los motores que utilizan estas cámaras de frío suelen no tener el debido cuidado en la industria, en la parte de mantenimiento y las limpiezas no se las realizan o para realizarlo es muy difícil y definitivamente no lo hacen. Entonces, el diseño de estos cuartos fríos debe ser adecuado para también poder realizar una correcta limpieza de los motores, de las tuberías, del cableado y de esta forma no se convierta en un refugio para las plagas. Las personas que están en la industria deben comprenderme cuáles son los motores y las tuberías que salen muchas veces en la parte de arriba, en la parte del lado y tienen una alta cantidad de contaminantes, de polvo y muchas veces inclusive ya alojamiento de plagas. De igual manera, cuando nosotros utilizamos otro tipo de artefactos de maquinaria, como pueden ser hornos, por ejemplo, y existen conexiones con el exterior, si nosotros ya tenemos la hermeticidad en todo nuestro establecimiento, debemos procurar que estas conexiones con el exterior de tuberías, de cableados, de sistemas de absorción de aire o de ventilación de la maquinaria, no tenga espacios. A veces salen los tubos y hay un espacio de unos 2-3 centímetros con la pared. Y por ahí tenemos el ingreso de contaminantes, de plagas, que no los hemos visto y les invito yo a las personas que están en la industria a revisar estas salidas que tienen hacia el exterior por parte de las conexiones de las maquinarias. A veces los motores están en la parte de afuera, las tuberías para el ingreso de diésel, y son los ventiladores y son en estas zonas por las cuales, por estos espacios pueden ingresar contaminantes y también plagas. Dentro de las áreas de envasado, y aquí vamos a dividir áreas de envasado, áreas de empaquetado, de etiquetado, estas áreas deben garantizar la mayor hermeticidad, como habíamos hablado en un inicio de la charla. Mientras más hermético sea nuestro establecimiento, mejor. Y estas zonas de envasado, de empaquetado, de etiquetado, como ya el producto no va a sufrir ningún proceso tecnológico que pueda minimizar el riesgo de contaminación o que la contaminación existente pueda disminuir o bajar a niveles aceptables, van a ser nuestras zonas críticas. Nosotros debemos tener extremo cuidado en estas zonas. En las áreas de envasado,
debemos garantizar dentro de la infraestructura que la iluminación sea la adecuada para evitar confusiones en la manipulación de los alimentos, confusiones en el etiquetado, confusiones entre producto no conforme y producto ya terminado o producto que se encuentre en proceso. Nosotros debemos garantizar que esta luz sea suficiente para que nuestros manipuladores de alimentos puedan tener una visibilidad correcta y evitar este tipo de errores. También, si es que encuentran algún contaminante, puedan diferenciarlo, puedan identificar la calidad del producto y si este producto se encuentra en buenas condiciones. Esta iluminación puede ser luz natural o puede ser luz que no sea natural. Sin embargo, cualquiera de las dos que nosotros estemos utilizando deberá garantizar que nuestros manipuladores de alimentos tengan una correcta visibilidad para evitar confusiones. Quiero mandar un abrazo a Honduras, que nos están comentando en el Facebook, que nos acompañan también desde Honduras. Un abrazo a nuestros queridos participantes de Honduras. Sobre los pisos, techos, paredes, ventanas y puertas en las zonas de envasado, etiquetado, empaquetado, deben mantener las mismas condiciones que hemos hablado esta noche. Y, de ser posible, mantener una hermeticidad aún mayor para evitar que en estas zonas, que las denominamos críticas, exista una contaminación. No solo contaminación cruzada, sino contaminación propia del proceso que nosotros estamos realizando. Va a ser importante señalar además que dentro del diseño higiénico sanitario no solo hablamos nosotros de la infraestructura externa e interna como tal, es decir, puertas, paredes, pisos, techos, sino también de la maquinaria y de las mesas o cualquier otro material que vamos a utilizar para nuestra producción. De preferencia, se recomienda que estos materiales sean de acero inoxidable, acero galvanizado o cualquier otro material que sea de fácil limpieza, desinfección, no presente desgaste y no permita el alojamiento de desperdicios en él, ni el traspaso de sustancias que se pueden producir de estos materiales hacia el alimento. Como por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser cuando manejamos nosotros cobre. Todavía existe algunas aleaciones de cobre en la industria alimentaria utilizadas en la maquinaria o en los utensilios. Y dependiendo del producto y del proceso que realicemos, va a existir migración de productos químicos desde estos materiales hacia el alimento, produciendo contaminación. ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos nosotros para almacenar ya el producto terminado? Y en fin, tanto las materias primas como el producto terminado, nosotros debemos garantizar que nuestras bodegas sean herméticas, no presenten un alojamiento de plagas. Si nosotros utilizamos pallets o utilizamos racks o cualquier otro sistema para almacenar las materias primas o el producto terminado, deben encontrarse limpios, no apegados a la pared, sino manteniendo una distancia óptima desde la pared, dependiendo de la normativa a la cual estemos nosotros aplicando. Nos sugieren que sean 45 centímetros, otras normativas no nos dan valores. Sin embargo, la recomendación es que el espacio existente entre los racks, pallets o materiales que vamos a almacenar y la pared sea el adecuado para que pueda pasar una persona con una escoba y realizar la limpieza. Si nosotros tenemos cosas, materiales, cajas arrumadas a la pared, vamos nosotros a tener ahí un alojamiento seguro de plagas porque va a ser un lugar donde nosotros no vamos a limpiar. Y si hacemos una limpieza será una vez al mes como máximo, porque mover todo ese pallet o mover el rack o retirar todas las cajas apiladas o todo el material o quintales, no va a ser algo idóneo, la gente no lo va a hacer. Así los manipuladores de alimentos indiquen que sí lo hacen, estén seguros que no lo van a hacer porque es un trabajo muy extenso, muy arduo. Eso es lo que nosotros esta noche les podemos hablar sobre el diseño de plantas industriales, como un pequeño abrebocas, podríamos decirlo así, para lo que va a ser el curso completo de diseño de plantas industriales, que lo estaremos brindando nosotros del 2 al 4 de junio. En este curso completo nosotros vamos a diseñar sus propias plantas industriales o a rediseñar las plantas industriales o establecimientos de alimentación colectiva que ustedes ya tengan. Este curso va a ser
completo, en realidad vamos a estar nosotros evaluando las normativas de buenas prácticas de manufactura de todos los países que nos acompañan. Nosotros dentro de nuestros cursos, cuando los brindamos y las personas que ya han tomado cursos con nosotros lo saben, hacemos una compilación de normativas para cada uno de los países asistentes al curso. Así que, a pesar de ser una empresa ecuatoriana, si tenemos a alguien de México, alguien de Honduras, alguien de Perú, nadie se va a quedar fuera porque dentro del curso nosotros lo elaboramos de tal forma que revisamos las normativas de cada uno de sus países para que lo puedan aplicar. Y estos cursos son muy bonitos y muy interactivos realmente porque todos podemos compartir con personas de otros países y conocer las normas de otros países. Y de esta forma, cuando nosotros vamos a exportar un producto o conseguimos un trabajo en una empresa exportadora, sabemos lo que piden las normativas de otros países y esto hace que nuestro currículum sea más apetecido. Porque no tenemos únicamente la formación de, yo soy, por ejemplo, ecuatoriana, conozco la normativa BPM 067 y tengo experiencia en plantas de aquí. Ok, y voy a trabajar en una planta exportadora y me hacen preguntas en la entrevista de trabajo. Nosotros exportamos producto a Estados Unidos. ¿Conoces la normativa? No. Y es ahí cuando las entrevistas de trabajo empiezan a caer. Y lo importante es que nosotros aprovechemos el tiempo formándonos de forma correcta y hagamos que nuestras hojas de vida sean muy apetecidas con una formación integral completa. Y es por eso que nosotros abrimos estos cursos no focalizados por países, sino abiertos para toda Latinoamérica y Centroamérica para poder intercambiar conocimientos entre todos y de esta forma poder aprender más, mejor y poder tener un curso mucho más completo con experiencias de todos. Entonces, yo realmente les invito a poder compartir con nosotros el curso de diseño de plantas industriales que se brindará del 2 al 4 de junio. Tiene una inversión de $150, sin embargo, como Michelle les comentó en un inicio, vamos a tener nosotros, después de las preguntas, que voy a proceder a responder las preguntas que me va a ir pasando Michelle, que ustedes han realizado esta noche, vamos a realizar un sorteo para que puedan participar en este curso con becas del 100%, 75%, 50% y 25%. Entonces, te doy paso, Michelle, para poder responder las preguntas. No se preocupen que vamos a responder las preguntas del Facebook y las preguntas del Zoom también.